Hola, bienvenidos a todas y todos. Gracias por participar de este encuentro. Mi nombre es Daniel Belgareto, yo soy uno de los directores del Instituto Espacio de Vida, localizado en San Miguel, en el segundo cordón del conurbano bonaerense. Nosotros tenemos varios dispositivos de atención. Recibimos niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad, con trastornos graves, con autismo. Y los dispositivos son el Centro Educativo Terapéutico, el Centro de Estimulación Temprana y consultorios externos. Habitualmente organizamos actividades como jornadas y cursos, y en estos tiempos de pandemia hemos decidido continuar con este tipo de encuentros, organizando este que hemos titulado Clínica en Pandemia, Estrategias, Abordajes, Experiencias. Para esta ocasión hemos invitado a 3 amigos de Espacio de Vida: Diego Timpanaro, presidente del Colegio de Psicólogos Distrito 12 de Quilmes, director general del Instituto Municipal de Salud y Medicina Preventiva, doctor Ramón Carrillo, de la Municipalidad de Quilmes. Es director y enseñante de la Escuela de Especialización de Adultos del Colegio de Psicólogos Distrito 12 y ha publicado artículos en revistas de psicoanálisis y psicología. Otro de nuestros invitados es Darío Groel, codirector de la Escuela Psicoanalítica del Colegio de Psicólogos Distrito 15, enseñante de la Escuela Psicoanalítica del Distrito 15, es director de la Diplomatura de Psicoanálisis y Filosofía de la UCES y es autor del libro Psicoanálisis y Existencialidad. Y por último, nuestro querido Ricardo Mauro, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital General Belgrano, codirector de la Escuela Psicoanalítica del Colegio de Psicólogos Distrito 15, enseñante de la Escuela Psicoanalítica Distrito 15 y ha publicado artículos en revistas de psicoanálisis y psicología. Bueno, les cuento un poco cómo es la modalidad de este encuentro. A diferencia de muchos de los encuentros virtuales que se hacen en vivo, hemos decidido este encuentro grabarlo para, bueno, justamente evitar problemas de conexión y poder armarlo de una manera que sea lo más comprensible posible. Igualmente, tengan presente que nosotros estamos conectados en este momento y una vez que termine la exposición y la conversación entre nuestros invitados, estamos abiertos a las preguntas de ustedes y también vamos a estar en vivo para poder comentar y responder las distintas opiniones o inquietudes que ustedes tengan para decirnos. Bueno, Diego, te escuchamos. Bueno, en principio, Daniel, muchísimas gracias por la invitación y en tu nombre a todos los colegas y los compañeros de Espacio de Vida. La verdad que es un gusto compartir esta actividad, esta jornada, junto a vos, junto a Darío y junto a Ricardo. Me parece sumamente interesante esta cuestión, ya tal vez desde el título de la clínica en pandemia. Eh, la invitación a poder pensar de alguna manera esta cuestión del orden de lo actual, ¿no? Eh, y, y tomando bien en cuenta esto de un pensamiento en relación a algo que estamos accionando hoy, ¿no? Digo, es poder pensar sobre lo que estamos haciendo en este mismo momento, con todo lo que esto implica en relación bueno, a que el pensamiento nunca llega a dar cuenta acabadamente de la acción que se va realizando, ¿no? Por ahí quienes están más familiarizados con el psicoanálisis, eh, digamos, la cuestión de esa otra escena o la cuestión del análisis del analista o de la supervisión tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con poder generar otro espacio para poder pensar y escuchar lo que uno va realizando. Bueno, en este caso va a ser un poco en vivo y en directo, ¿no? Yo, en principio, a partir un poco del título, voy a comenzar con algo del orden de las experiencias y un poco de los abordajes, ¿no? El trabajo
que yo estoy haciendo hoy por hoy tiene que ver con la función pública, ¿no? Estoy desde el 10 de diciembre trabajando en el dispensario de Quilmes, que es una institución que está próxima a cumplir 80 años. Eh, y bueno, es desde ahí que estuvimos de alguna manera, no solo yo obviamente, sino con los equipos de trabajo que forman parte de la Secretaría de Salud del municipio de Quilmes, trabajando en conjunto en relación, bueno, a lo que todos conocemos de la pandemia del COVID-19 y a abordajes posibles específicamente desde la cuestión de la salud mental, ¿no? Eh, una de las primeras acciones que pudimos implementar y llevar adelante tranquilamente, vamos a decirlo así, fue el pasaje a la atención, digamos, remota. Es decir, se pudo generar un dispositivo de 0800, ¿no? En donde los distintos trabajadores y trabajadoras de salud mental pudieron escuchar las demandas de los vecinos, de la población en general, ya prácticamente desde el mes de abril, ¿no? Eh, Eso fue una experiencia muy, muy importante, muy interesante, que hasta el día de hoy se mantiene, de poder escuchar a, a la palabra, digamos, de los pacientes que demandan algún tipo de contención, de atención, y desde ese espacio, bueno, se van vehiculizando los tratamientos o las consultas que merecen un tratamiento, ¿no? Digo que fue tranquilo porque para todos los colegas que trabajan con la palabra, fue pasar de un formato, si ustedes quieren, presencial, a uno remoto, pero donde la palabra está de por medio, donde hay algo que se vehiculiza por esa vía y algo que allí se escucha, ¿no? Digo, como en un consultorio. Otra de las cuestiones que fue surgiendo, digamos, como abordaje y como una estrategia sanitaria también, fue la creación de CAS, de Centros de Aislamiento Sanitario. En Quilmes, la Universidad Nacional de Quilmes reacomodó toda su estructura a la formación de cero, ¿no? Imagínense ustedes un claustro universitario reconvertido en un centro de aislamiento sanitario, es decir, en un centro donde los pacientes, en un principio eran los casos sospechosos, y luego, bueno, los casos positivos se aíslan y conviven, ¿no? A partir de la variación de los protocolos, fueron desde 14 días hasta 10 días, hasta 7 días, el día de hoy, en un lugar junto con otras personas, digo, con toda esta cuestión que implica un aislamiento sanitario obligatorio, ¿no? Les contaba que en Quilmes entonces se pudo realizar un primer centro en la Universidad Nacional de Quilmes, luego se incorporó otro centro de aislamiento sanitario en el St. George, en el colegio inglés tradicional, y por último también en un camping del sindicato de los obreros del plástico, ¿no? Tres instituciones absolutamente distintas que se abrieron, digamos, también a generar un abordaje desde cada uno de estos sectores en relación a la salud
en función de la pandemia, ¿no? En estos centros de aislamiento lo que pudimos generar fueron, digamos, recorridas con equipos interdisciplinarios y poder empezar en principio a escuchar cuáles eran aquellas cuestiones que podían vehiculizarse desde un espacio de salud mental, ¿sí? Eh, Allí un poco, digamos así como con cierta casuística que, bueno, tal vez propia del psicoanálisis, ¿no? Esto que nos da por ahí la experiencia de ir escuchando, de alguna manera lo que lo podemos poder decir, ¿no? No tanto afirmar, pero poder decir es que fuimos observando como distintos tiempos de espera o distintas implicancias en esa espera que tenían que ver con esperar el resultado, ¿no? Del test, ¿no? Como que había ahí una posición subjetiva distinta a ese otro tiempo de espera luego de obtener el resultado y podríamos decir de esperar la evolución de, de esa condición de positivo, ¿no? Como dos tiempos subjetivos absolutamente distintos para un sujeto que espera. Esto digo, es una idea para pensar, para poner en cuestión, ¿no? No tiene que ver con un muestreo estadístico, sino con un encuentro en esas recorridas de ir escuchando distintos grupos de hombres, de mujeres y de niños. Lo que generamos también fue algunas especificidades en relación a esto, en todo este recorrido desde el mes de abril hasta hoy, que tiene que ver con algunos abordajes en relación a las mujeres también, ¿no? Las mujeres se aíslan en algunas ocasiones junto con sus hijos, porque no hay otro lugar, ¿no? a donde dejarlos. Entonces fuimos generando algunas cuestiones específicas para los niños. Y también hubo un lugar de aislamiento para niños a partir de esta cuestión, ¿no? El trabajo allí en relación al pasaje de los pacientes por el centro de aislamiento tiene un recorrido posterior, una vez que el paciente es dado de alta, bueno, en el lugar, en los centros periféricos más cercanos al domicilio para el posterior seguimiento, ¿sí? Esos seguimientos en algunas ocasiones fueron presenciales y en otras ocasiones también de un modo remoto. Otro dispositivo que fuimos generando fundamentalmente a partir del aislamiento obligatorio y preventivo que se realizó en un barrio, en Villa Azul. Villa Azul es un barrio popular, una villa de emergencia, ¿no? Van tomando distintos nombres los barrios de acuerdo a las épocas. Es un barrio que lo separa una calle de Avellaneda, y ese barrio tuvo la particularidad de que, bueno, tuvo en los últimos años como un progreso distinto, ¿no? Del lado de Avellaneda pudo urbanizarse y del lado de Quilmes no. Entonces eso generó también en términos de la accesibilidad al derecho a la salud, inequidades, ¿no? Eh, Toda esa cuestión se vio de alguna manera reflejada cuando tuvimos que intervenir desde muchísimas áreas del municipio allí en Villa Azul, bueno, en lo que fue generando
esa intervención del Estado municipal, provincial y nacional en un barrio, ¿no? Digo, como para poder dimensionarlo, es que cada persona no podía salir de su casa, ¿no? Imaginen ustedes, en el lugar donde viven, que no pueden salir de su casa durante 15 días por una cuestión de emergencia sanitaria. Entonces, bueno, tuvo que articularse todo lo que esto implica en relación a atender las necesidades de esa población. Fue a partir de allí que se generó un equipo de salud mental comunitaria que, bueno, que fue recorriendo durante esos 15 días y luego hasta el día de hoy lo sigue haciendo el barrio para poder escuchar cuáles son las demandas, las necesidades y poder dar cuenta de alguna de ellas. A partir de esa experiencia fue que generamos un equipo, digamos, que se armó de dos vías, ¿no? Un equipo territorial, interdisciplinario, con un psicólogo, un trabajador social, un psiquiatra, y un móvil para poder ir a cada lugar de Quilmes, a cada territorio, donde hubiera una urgencia en salud mental o una demanda de salud mental que de alguna manera u otra no podía llegar a la puerta de ingreso al sistema. Ese equipo todavía al día de hoy lo estamos coordinando, lo estamos construyendo, le estamos dando continuidad con la idea de poder generar más equipos que puedan abordar las cuestiones territoriales en cada sector, en cada lugar. Y al mismo tiempo lo que se fue generando a partir de allí es un equipo de orientación para los equipos tratantes de los tratamientos que se empezaron a realizar, se venían realizando y en muchísimas ocasiones se vieron interrumpidos por la pandemia. Allí hubo distintas experiencias, pero bueno, es algo que al día de hoy continúa en curso y fundamentalmente en relación a otros sectores, ¿no? A sectores de educación, de niñez, se están dando determinadas demandas, determinados pedidos de intervención y de escucha de este equipo para poder dar cuenta, digamos, del sostenimiento de los tratamientos durante todo este tiempo, ¿no? Y de la adaptación, llegado el caso, a los distintos formatos un poco más remotos. Otro abordaje que tuvimos que inventar, que construir, que llevar adelante, porque eran cuestiones que no las teníamos pensadas en el inicio de la gestión de trabajo, fue precisamente empezar a cuidar a los que cuidan, ¿no? En todos los equipos de salud se ha dado que durante todo este tiempo la atención, ¿no? El estrés, el burnout, el hecho de poder estar allí ha generado distintos efectos. Entonces, allí también pudimos armar un acompañamiento, un espacio de escucha, de contención, y bueno, obviamente, llegado el caso de consulta, de tratamiento, de seguimiento, de cuestiones relativas a la salud mental, enfocadas y dirigidas directamente a los trabajadores y a las trabajadoras de salud del Estado municipal. Esto es un poco así un resumen así de todas las cosas que estuvimos inventando entre todos, sosteniendo y que estamos continuando,
estamos siguiendo adelante, monitoreando hasta el día de hoy, ¿no? Son todos dispositivos que no sabemos, digamos, cómo van a continuar. Pensando un poco, ¿no? en estas cuestiones, hay algo que tiene que ver con, nada, con este hecho disruptivo, ¿no? de la pandemia. Ninguno de nosotros estábamos esperando esto. Digo, podíamos estar informados de que efectivamente en algún momento iba a llegar a Buenos Aires, a la Argentina, ¿no? Con ese delay que nos caracteriza aquí en el sur del mundo. Pero el tema es que cuando esto llega, bueno, obviamente tiene una inscripción, tiene un surgimiento propio, novedoso, y que hay que ver, digamos, cómo cada uno de nosotros y cada uno de los dispositivos institucionales hace para atender esto que viene. Dos o tres cuestiones en relación a esto, digo, generales, como para después poder charlar en conjunto, ¿no? Entre todos. Una cuestión es esto de la alteración de la vida cotidiana, ¿sí? Que va de la mano obviamente, del cuestionamiento de la certidumbre, ¿no? Hoy vivimos en la incertidumbre y eso, digamos, nada, no es para cualquiera. Cada quien se va acomodando a esto de un modo singular. Hay una cuestión, si quieren, más del orden de la lectura, que tiene que ver con el hecho de la globalización, que va de la mano de esta pandemia, y que como tal, me parece que lo podríamos inscribir dentro de uno de esos efectos del discurso capitalista, ¿no? Ese discurso que Lacan sitúa como un sustituto del amo, y que, por ejemplo, en el pequeño discurso a los psiquiatras, Lacan habla de la práctica de la segregación como una práctica que se va a imponer en el futuro, ¿no? Y otra cuestión también como para destacar, si ustedes quieren, en relación al futuro de esto, es la afectación de los cuerpos, ¿no? Por ahí a Spinoza nosotros lo conocemos más a veces en términos de política institucional, cuando Lacan habla de Spinoza a partir de la excomunión, ¿no? De cuando lo echan a Lacan de la IPA. Pero es interesante también porque a veces Lacan se detiene en Spinoza en relación al afecto, ¿no? A los efectos del significante en el cuerpo. Y Spinoza distingue de una manera interesante esto de la alegría y de la tristeza, ¿no? Del quantum en relación a la potencia de obrar, a la acción posible a realizar. Y me parece que esa es una cuestión interesante para pensar a futuro. Y otra cuestión, y con esto concluyo, es esto que tal vez, bueno, atañe específicamente al psicoanálisis y quizás lo podemos pensar en relación a los modos de lazo social, este trípode que tiene que ver con el deseo, ¿no? Con las condiciones de la subjetividad y con la concepción del otro, ¿no? Del otro semejante, que me parece que es lo que está puesto en juego, está puesto en cuestión a partir de esta irrupción de la pandemia, y es quizás algo que nos permite pensar cómo
cómo se va a dar esto del deseo, de la subjetividad y de la concepción del otro a futuro. Esto era lo que tenía como para empezar a compartir junto con ustedes. Bueno, es muy bueno. Muchas gracias, Diego. Bueno, le damos la palabra a Darío Groen. Te escuchamos, Darío. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, Daniel, y también el agradecimiento a Espacio de Vida. Bueno, un gusto compartir este encuentro con Diego y con Ricardo, y obviamente, bueno, gracias a quienes pues participen del evento con preguntas y comentarios y podamos ahí abrir debate. La verdad que el tema es muy convocante porque estamos de alguna forma tomados por coordenadas de época que nos han despertado. Lo digo de esta manera, ¿no? Me parece, lo digo casi como de manera un poco provocadora inicialmente. Nos han despertado del diván, ¿no? Nos han despertado, estábamos adormecidos en una práctica de diván, la cual no cuestiono y claramente voy a sostener, pero que nos adormeció, y me parece que esto que de alguna manera pone en juego lo remoto, el distanciamiento, las virtualidades en varias opciones posibles, nos ha despertado. Y bienvenido sea que haya sucedido, que algo produjo un movimiento que, entre otras cosas, nos hace pensar de vuelta. Y por qué no, digo, como beneficio, nos hizo reencontrar quizá algún fundamento de la clínica que no estuviera en el soporte tradicional, que desde Freud y con Lacan tenemos de alguna manera pensado para el psicoanálisis. Y vuelvo a insistir con esto de cierta comodidad del consultorio en términos particulares. Ahora voy a hacer referencia a mi experiencia en estos momentos en el consultorio, ¿no? Digo, me parece que algo nos ha movido lo suficiente como para volver a pensar. Y en ese sentido, bienvenido sea. Voy a tomar un sesgo, ¿no? Que es la transferencia. En realidad, para desde la transferencia interrogar la cuestión de la presencia, ¿no? Que claramente queda siempre asociada a la presencia en términos de real. Lo que voy a intentar decir es que en realidad la presencia es RSI. No es solo una presencia real. Y que cuando podemos extender, en realidad más que extender, cuando podemos anudar la presencia a las coordenadas real, simbólica e imaginaria, ahí podemos entender que sigue habiendo presencia incluso en el acto analítico en coordenadas remotas. Mi idea es avanzar desde la transferencia a poder pensar la presencia. Y bueno, obviamente, desde ahí cuestionar mi clínica, mi propia clínica. Así que ese es el recorrido, inicialmente alguna cuestión conceptual, muy, nada más porque me resulta necesario para poder seguir adelante con lo que tengo para decir. Digo, toma la transferencia, pues la transferencia es el gran soporte de la clínica analítica, ¿no? Digo, esto está muy claro tanto en Freud como en Lacan. No habría psicoanálisis que no esté sostenido en alguna de las modalidades de la transferencia. Digo, esto no quita que haya otras prácticas posibles sin transferencia, modos de psicoterapia, modos finalmente del abordaje en salud mental, y son totalmente válidos. Pero si hay algo que caracterizó, ya sea en Freud y en Lacan, a la experiencia analítica, es justamente el soporte transferencial. De hecho, Freud insistía en aquellos escritos técnicos, ¿no? y en ese discurrir sobre la transferencia, decía, la transferencia es el verdadero motor y el obstáculo de la clínica analítica. Y cuando Freud piensa en motor, ahí está pensando en causa, o sea, es porque hay transferencia que queda causada la clínica. Si no hay transferencia, es puro bla bla. Bueno, juntarse a charlar y a decir cosas, pero si ese decir toma una relevancia, si ese decir toca algo del goce y del inconsciente, es porque la transferencia está funcionando como causa. Por eso que Freud dice motor en el sentido de eso que causa un movimiento. También es obstáculo, porque va a poner en juego las resistencias, sobre todo las del analista, va a terminar aclarando Lacan un tiempo después, ¿no? Donde me parece que es importante lo transferencial, pone en juego resistencias fuertes del paciente, del analizante, también del analista. De hecho, leo, esto es una lectura, si sigue un poco crítica, podemos después charlarlo,
que muchas de las dificultades que se nos han presentado en estos tiempos de pandemia no fueron resistencia de los pacientes, fueron resistencias nuestras. A nosotros nos costó pensarnos como analistas, pensar el dispositivo y pensar la experiencia analítica en estas coordenadas. Nos costó más a nosotros que a los pacientes. Los pacientes se han acomodado a lo que le propusimos desde nuestro deseo de analizar, incluso, ¿no?, presentando nuestras dificultades. Y cuando algo se fue bloqueando, es porque las resistencias estuvieron mayormente de nuestro lado. Igual voy a volver a eso hacia el final. Lacan ubica la transferencia efectivamente como una condición inherente a la experiencia analítica misma. No habría posibilidad en Lacan de transitar una experiencia analítica sin la transferencia. Entonces, por eso tomo este sesgo de la transferencia, porque se ubica como el soporte, el fundamento y el soporte mismo de la experiencia clínica, y la idea es pensar la transferencia justamente en estas coordenadas de época, ¿no?, que tienen que ver con el aislamiento o el distanciamiento, que tienen que ver con la pandemia y con todo esto remoto que empezó a aparecer. Defino mi posición en psicoanálisis. Los que me conocen saben que todo el tiempo hablo desde la posición, desde donde pienso el psicoanálisis, y lo sostengo y en todo caso lo defiendo o lo pongo en juego. Mi posición en psicoanálisis tiene que ver con la lectura que puede hacer o un último Freud o un último Lacan. En esto, bueno, muchos ya me conocen. Ahí vuelvo todo el tiempo al último Freud porque entiendo que el último Freud pudo avanzar sobre lo que le quedó en el tintero, lo que quedó ahí no dicho, lo que no pudo pensar todavía en un primer Freud, y entonces avanza con algo nuevo que resignifica lo anterior, y también con Lacan. Me parece que Lacan, a partir de ese 1920, propone un psicoanálisis en coordenadas diferentes a lo que se conoce como su primera enseñanza. Desde ahí voy a pensar la transferencia. Para Freud, la transferencia es un nudo. No es cierto que, porque después ahí hay algunos cuestionamientos a Freud, donde se lo ubica a Freud como si él solamente pudiera recortar cierto imaginario de la transferencia. Freud claramente piensa la transferencia como un nudo, un anudamiento que, acá hago una extrapolación, justamente puede tramar, hacer trama del RCI, como después lo va a pensar Lacan más adelante. Freud se anticipa cuando piensa la transferencia también en dimensiones de real, simbólico e imaginario. Por ejemplo, para Freud hay un real de la transferencia. A mi entender, mal llamado tiempo y dinero. Me parece que para Freud el real es tiempo y espacio. El dinero es una condición, si se quiere, del orden de lo político, ¿no?, que tiene que se ejerce ahí en relación a una práctica que se cobre, que es el trabajo de alguien, y es una práctica que se sostiene con un esfuerzo y que eso tiene que ver con el pago de alguien. Digo, me parece que ese, más que un real de la experiencia analítica, es un real social, es un real dentro del discurso del capitalismo. Digo, pero no es el real, el dinero no es el real de la experiencia analítica. Se puede hacer psicoanálisis sin cobrar dinero. Digo, un tratamiento en hospital público, tratamiento en un campo, en pacientes donde no pueden pagar. Digo, incluso estos tiempos de pandemia han hecho que pacientes tengan que sostener sus análisis sin poder pagar porque no están trabajando, no tienen recursos. Sin embargo, me parece que ahí es una gran apuesta de analistas que están sosteniendo las experiencias analíticas de pacientes que igual avanzan, aunque no estén pagando ahora en términos de dinero. Con lo que quiero decir es, el dinero es un real importante en el campo social. No sé si es el real fundamental para la experiencia analítica, pero sí tiempo y espacio. Freud lo plantea en múltiples oportunidades. La cuestión del tiempo y espacio, ahí en realidad Freud está haciendo una mención a las categorías trascendentales de Kant, tiempo y espacio, ¿no? Tiempo y espacio han quedado subvertidas, transformadas en estos tiempos, ¿no? De hecho, el espacio se nos ha vuelto remoto, o principalmente virtual, ¿no? Ha perdido la materialidad el espacio,
Y el tiempo se ha contorsionado, a la manera del cuadro de Dalí, ese reloj que se deforma, el tiempo se ha contorsionado. Se trata de otro tiempo, ¿no? Tiempos de espera, tiempos de tedio, tiempos de, ¿no? Tiempos de rutinas que se repiten, ¿no? Que se repiten sin modificación. El tiempo se ha modificado. Ese es un real de la transferencia. Pero Freud también piensa de lo simbólico de la transferencia. Lo simbólico de la transferencia es que él pensaba, la transferencia es eso que permite hacer consciente lo inconsciente, decía ya de sus primeros textos, que tiene que ver con lo que él llama el sentido del inconsciente, ¿no? La transferencia permite situar el sentido inconsciente que está detrás de un acto fallido, detrás de un sueño, detrás de un síntoma. O sea que Freud no solamente piensa que la transferencia pone en acto tiempo y espacio, también pone en acto al inconsciente mismo. La transferencia para Freud es la puesta en acto del inconsciente. Esta definición lacaniana del seminario 11 en realidad es una buena lectura de cómo Freud piensa la transferencia. Pero también es imaginaria la transferencia. Para Freud, Freud estaba muy pendiente de la transferencia en el sentido de los sentimientos que despiertan. Amor, odio y erótica. Eran los sentimientos para Freud que aparecían en la transferencia. El amor de transferencia, que lo pensaba fundamental, el odio como una transferencia negativa, un obstáculo importante, y la erótica transferencial como otro obstáculo, ¿no? Freud no confundía amor con erótica, ¿no? Una cosa del amor de transferencia, otra cosa cuando eso se erotizaba. Esos son el RCI de Freud para la transferencia y claramente los piensa en simultaneidad. Lacan también piensa la transferencia en simultaneidad, en un RCI. Estas figuras por ahí resuenan más. La transferencia real como esta figura que Lacan va a construir a partir de los seminarios 15 y 16, que es semblante de objeto A, y que toma forma justamente en el seminario 17, es el semblanteo del objeto. La transferencia ahí toma una vertiente bien real, porque hay algo de la presencia del analista, que de alguna manera entra en el lugar de la causa de un objeto de goce que se pone a trabajar. Y eso no pasa por la palabra, eso es en coordenadas reales. Pero también la transferencia simbólica, sujeto supuesto al saber, esa es la transferencia simbólica, es una transferencia que en su movimiento lo que pone justamente a discurrir es un saber del inconsciente, si quieren ahí el sentido freudiano del inconsciente, es un saber que se le supone a un sujeto y que entonces eso avanza, ¿no? Esa es la transferencia o vertiente simbólica. Pero también para Lacan hay una transferencia en términos imaginarios. Y es esa transferencia que tiene que ver con las tensiones que se producen en el encuentro de los cuerpos, ¿no? Hay tensiones, imaginarizaciones, va a pensar Lacan hacia el final de su enseñanza, y que tiene que ver con que cuando los cuerpos se encuentran, eso produce tensión. Más cercanía, menos cercanía, más silencio, menos silencio, más mirada, menos mirada, produce un movimiento que se juega en el campo imaginario. Y que eso también es un registro importante de la transferencia. Ahora, ¿a qué voy con esto? Nosotros estábamos acostumbrados, lo digo así de manera como rápida y sencilla, en todo caso después cuando lo charlemos, si quieren abrimos un poco más. Digo, los registros real, simbólico, imaginario de transferencia están siempre anudados, sea lo que se esté sucediendo en esa experiencia analítica. Ahora, a veces toma mucha más relevancia uno de los registros que el otro. Lo que voy a plantear rápido es lo siguiente. En un análisis, con lo que nos tenemos que ver es con lo real del padecimiento, lo real de los goces, lo real de cierta causa deseante, pero finalmente tiene que ver con lo real. Simbólico o imaginario de la transferencia son los modos de apaciguar ese real, pero también de encontrarle una entrada a ese real, un acercamiento a ese real. Sería muy difícil un análisis solo en coordenadas de real. Sería abrazar a alguien y decirle no sufras, por ejemplo. O sería hacer el amor con alguien en el diván en lugar de escucharlo. Digo, sería un real
que irrumpiría sin la mediatización de lo simbólico y lo imaginario. De hecho, tanto Freud como Lacan insisten que neutralidad y abstinencia tiene que ver, o si se quiere, deseo analista en Lacan, tiene que ver con modos de hacer que eso real quede mediatizado por lo simbólico e imaginario. Ahora bien, que sea por lo simbólico o que sea por lo imaginario, no interesaría tanto. No es uno mejor o peor. No es que lo simbólico es más relevante que lo imaginario. Hay experiencias analíticas que funcionan bárbaro a través de lo simbólico, hay experiencias analíticas que funcionan bárbaro a través de lo imaginario, porque son modos de hacer algo con ese real. De hecho, lo digo así, muy sencillamente. Las neurosis más graves necesitan de un abordaje imaginario. Las neurosis más sencillas, la de transferencia, se las arreglan bien con un abordaje más simbólico. Y esto tiene que ver con la transferencia. Cuando las coordenadas son más favorables, uno puede pensar problemáticas subjetivas más sencillas y agrego la dimensión y quizás un tiempo de análisis donde las coordenadas permiten el uso del diván en términos más tradicionales, ahí parecía que lo simbólico funciona mejor, es la transferencia como sujeto supuesto al saber en Lacan, o en Freud es esto del sentido del inconsciente a descubrir. Cuando la experiencia con algunos pacientes se complica, y ahí agrego la coordenada actual de lo remoto, lo simbólico se nos vuelve bastante fútil, bastante difícil de discernir, y entonces lo que aparece es lo imaginario transferencial como una buena oportunidad para avanzar sobre el padecimiento de la subjetividad. Y tiene tanta dignidad la transferencia en coordenadas imaginarias como la simbólica. Si de lo que se trata es de acercarnos a ese real en términos de eso que produce sufrimiento en la subjetividad, vale si lo hacemos por lo imaginario. Las coordenadas de época que nos están tocando, la pandemia, con estas versiones de el aislamiento inicial, el distanciamiento posterior, estas coordenadas de época han hecho que se desarmara, se trastocara la experiencia analítica en términos más tradicionales. Para decirlo de manera más sencilla, nuestro consultorio se desmanteló, se desarmó por un instante. Nos quedamos sin diván, nos quedamos sin la comodidad de eso que teníamos nosotros, analistas, muchas veces defensivamente, puesto en juego para poder sostener el análisis. Porque para la mayoría, disculpen si soy medio crítico con esto, nuestros consultorios, más que un lugar de la habilitación para la palabra del otro, son el refugio para sentirnos tranquilos de los embates angustiantes que vienen de parte de la transferencia. Nos sentimos cómodos con este diván que elegimos, con este cuadro que colgamos, o con este escritorio que pusimos, o estos sillones que pusimos. Y nos sentimos cómodos en cierto confort que el consultorio nos permite. No es para el paciente el consultorio, es para nosotros. Yo me acuerdo mis mudanzas de consultorio, donde fui mudando los mismos muebles, hasta la pecera mudaba, ¿no? Y la pecera era para mí, no era para los pacientes. Y la pecera, y esto, nada, la pecera, la biblioteca, el cuadro que tengo colgado, el tipo de diván que usé, todo esto lo trabajé en mi análisis, para darme cuenta que eran coordenadas que me tranquilizaban a mí. Ahora, es interesante. Hace 3 meses no entro en mi consultorio, lo que no significa que los análisis con mis pacientes hayan podido continuar. Lo que estoy tratando de decir es que el dispositivo consultorio, y con eso el dispositivo, si quieren, como representado por el diván, ese dispositivo es favorecedor de una transferencia simbólica. Y está bien, cuando la transferencia funciona en términos simbólicos está buenísimo. El paciente se recuesta en el diván, se corre la mirada, entonces la palabra está en primer término y avanza. Pero atender de manera remota y todas estas virtualidades que empezaron a aparecer, Zoom, videollamada de WhatsApp, a veces solamente llamado telefónico, cual sea la forma que sea, lo que ha puesto es un dispositivo imaginario de la transferencia, donde lo que queda fortalecido es lo imaginario transferencial.
favorece lo imaginario, favorece sentimientos, amor, odio, erotización, decía Freud, pero también favorece la tensión de los cuerpos, porque el cuerpo también es RSI. No es cierto que el cuerpo solo es el cuerpo el espejo, el cuerpo es un RSI. Ahora bien, de la mano de este imaginario transferencial que, insisto, es tan válido como lo simbólico transferencial, que sobre todo se usa mucho en pacientes más graves, pero que ahora en realidad se ha podido extender a muchas experiencias analíticas, lo que empezó a aparecer es, dimensiones distintas que no estábamos acostumbrados y que sobre todo han roto nuestro confort, nuestro refugio que da el consultorio. Digo solamente algunas, en todo caso para charlar. Ha aparecido una intimidad transferencial. Lo llamo así, intimidad transferencial. De los analizantes, no voy a contar mucha experiencia de los analizantes porque como esto va a ser justamente muy público, no es acá para hablar de ellos, sino en todo caso voy a estar para hablar de mí, pero tanto lo que le pasa a los analizantes como lo que me pasa a mí es mi casa quedó mostrada. Mi casa quedó mostrada, los gritos de mis hijos que corren por otras habitaciones, o que a veces abren la puerta y me dicen, papá, pasame una hoja para dibujar, y entonces le paso una hoja a dibujar mientras estoy atendiendo a un paciente. A veces me pongo más molesto, a veces me cago de risa, a veces hay pacientes que se han enojado con esto, a veces hay pacientes que se han enternecido, pero ha aparecido una intimidad. Y de hecho me di cuenta que estoy en distintos lugares de la casa atendiendo y eso tiene que ver con una logística familiar y no tiene nada que ver con los pacientes. Es porque encontré un lugar un poco más en silencio o encontré un lugar un poco más en reparo, entonces me voy ahí y he atendido con un dinosaurio detrás porque estoy en el cuarto de uno de mis hijos, o he atendido en mi dormitorio, o he atendido en el living. Apareció una intimidad transferencial. Esa intimidad transferencial, lejos de ser negativa, favorece la transferencia. Y con esto quiero decir que no es cierto que la transferencia tenía que sostener quitando imaginarios. Había algo muy de los 80. El consultorio de los lacanianos tenía que ser blanco, puro, sin ningún tipo de intervención del analista, ¿no? Recuerden Freud con sus estatuitas arqueológicas y su perro Chou, creo que era, ¿no? Digo, recuerden el consultorio de Freud, mientras que el lacaniano era abstracto. No, la transferencia se sostiene cuando uno pone en juego sus cartas, incluso las imaginarias. También han aparecido identificaciones, porque estamos identificados por coordenadas de época. Digo, nos pasa lo mismo que les pasa a los pacientes. Muchas de las sesiones comienzan, ¿cómo estás esta semana? ¿Escuchaste cuántos casos hubo ayer? Y en realidad, analizantes y analistas quedamos atravesados por un real que nos excede y que en los consultorios muchas veces estamos protegidos de eso, quedamos más enigmáticos del paciente. Y acá quedamos tomados, no nos podemos hacer los boludos, no podemos decirle, no, sabés que no sé cuántos casos hay por día, porque en realidad también estamos atravesados por esa dimensión. Y la tercera cuestión que me parece que es fundamental de esto de que es una transferencia más en vertientes imaginarias, que es la intimidad transferencial, el favorecimiento de identificaciones, es que como hemos perdido cierto lugar de protección que nos daba nuestra seguridad del consultorio, solemos aplicar muchas mayores resistencias del lado de nuestros analistas. Por ejemplo, analistas que no han atendido durante todo este tiempo de cuarentena porque siguen pensando que un análisis se sostiene en un diván, como si no se pudiera sostener por darle la palabra al otro, ¿no? Y creo que tiene que ver con las resistencias de esos analistas que han visto que lo imaginario los desbordó. Y una cuarta y última, dije que iba a ser tres, pero una cuarta, ha habido un aumento del narcisismo, porque en realidad hablamos mirándonos en la mayoría de los entornos virtuales, ¿no? Videollamadas, Zoom o lo que sea, estamos hablando, tenemos nuestra imagen ahí, entonces hablamos y se produce un efecto de espejo, un espejo más narcisista, y en realidad eso produce agotamiento, ¿no? Cuando, sobre todo los analistas que
no todos, pero para muchos analistas el narcisismo en realidad no es algo que justamente esté puesto en primer plano, porque hemos avanzado con nuestra castración, por decir una manera. O sea, no somos actores, no somos músicos, no somos bailarines, digo, no hemos puesto el narcisismo como primer plano en nuestra profesión. El encuentro con nuestra imagen todo el tiempo nos agota, nos golpea, como decía Freud, en una fibra más íntima del yo, o como diría Lacan, en una cuestión, se quiere, como más alienante de la subjetividad. Y entonces nos encontramos con una clínica un poco más difícil en algunos aspectos, por el favorecimiento del narcisismo, y eso agota, porque hay identificaciones que nos atraviesan, porque hemos perdido seguridades y entonces las grandes resistencias quedan a nuestro lado, y finalmente porque hay una intimidad que está puesta sobre lo público. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Darío. Le damos la palabra a Ricardo Mauro. Adelante, Ricardo. En principio, muchas gracias por la invitación y por este encuentro con estos amigos, con estos colegas, que me permiten hablar en 3D, Daniel, Diego y Darío. Entonces esto es una cuestión inédita que me encanta poder transitar y trabajar en 3D con estos amigos. Cuando comenzó todo esto, la pandemia, digamos, la primera pregunta que yo me había hecho era, y que todavía sigue insistiendo, es ¿cuál es la manera en que se iba a inscribir este tiempo? Fundamentalmente por el impacto social y subjetivo que iba a provocar, particularmente porque ya nos llegaban las noticias desde otros lugares del mundo, ¿no? A partir de esta enfermedad planetaria que se ha instalado. Entonces, yo empezaba a pensar esto. Particularmente, digamos, porque mi tránsito por la práctica tiene este formato casi moebiano, porque así como hablaba Diego y desde el ámbito de lo público, Darío centrándose mucho en el ámbito del consultorio, justamente, bueno, se dio esta situación de poder hablar en tercer lugar después de que cada uno acentuó, digamos, algo de la práctica en este tiempo, tanto en el ámbito público como en el ámbito de los consultorios. Es cierto, entonces, digamos, voy a tratar algunas cuestiones de lo que hace a esta práctica, ¿no? Que va y viene en relación con lo cual estoy atravesado por esa práctica, y para mí pensar, digamos, la clínica psicoanalítica indudablemente no está desgajada de la política ni de las instituciones. Fuertemente, digamos, por lo que ha sido el tránsito y por el tiempo que tengo de trabajo en la institución pública, así como en el ámbito del consultorio. Si hay algo que sí, digamos, como dice Darío, no sé si nos despertó, pero sí nos empezó a cuestionar o a interpelar, particularmente el dispositivo soporte de la clínica, ¿no? Los dispositivos soportes de la clínica. Y particularmente una de las cosas que me pregunto es, ¿qué incidencias tienen estos cambios, ¿no? Y estas modificaciones de los dispositivos soportes tradicionales a la clínica? Y esto no es solamente en el ámbito del consultorio, como bien resaltaba Darío y todas las formas que él comentaba, sino también en relación al establecimiento del trabajo en el ámbito de las instituciones, que muy bien Diego transmitió en relación a las experiencias que no están alejadas de las experiencias que fuimos llevando a cabo en este tiempo en las instituciones públicas. Particularmente, como yo trabajo en un hospital, es decir, la institución es una institución sanitaria por excelencia, con lo cual tuvimos allí, bueno, muchísimo trabajo para pensar algo de estos nuevos dispositivos, ¿no? Acerca de la clínica. Cuando Lacan definía la clínica en el 77, decía que es la clínica psicoanalítica, es lo que hace un psicoanalista. Y en realidad esa aseveración muy provocativa dejaba abierta muchas cosas, indudablemente, dejaba abierta para volver a repensar y para ver de qué manera el psicoanálisis podría reinventarse. Hay algo ahí que desde esa perspectiva
¿no? Me parece importante, resaltando lo que decía Darío, que de qué manera, o por lo menos yo me interrogo, ¿no? Darío está más seguro de las cosas, la verdad que lo admiro, porque la verdad tiene las teorizaciones y está más seguro. Yo todavía me hago interrogaciones, qué incidencias van a tener, ¿no? Pero sí acentuar el lugar de la transferencia, particularmente porque es lo que justamente pone en juego como operador necesario entre la presencia del analista y el acto analítico. E incluso, digamos, no solamente por toda el recorrido, que muy bien acuerdo con Darío, todo lo que ha hecho en relación a Freud y a Lacan, sino que quiero sumarle a eso también la fuerte posición política, la función política que Lacan le dio a la transferencia, cuando en la proposición del 9 de octubre, él justamente lo que acentúa allí es todo un trabajo sobre la transferencia, porque él va a desestimar a partir de allí lo que él ubicaba como intersubjetividad, y resaltando a partir de allí que de lo que se trata en el análisis es de un solo sujeto, que hasta pone a la audiencia, ¿no?, en la proposición del 9 de octubre, diciéndole cómo ustedes no se dieron cuenta de esto y me lo dijeron, ¿no? Como si en realidad, bueno, más allá de todas las bravuconadas de Lacan que se permitía, digamos, esto les decía, en la exposición oral que él hizo de la proposición del 9 de octubre, que no es la misma que después él publicó, porque hay dos versiones. Está la otra versión, que es la versión que él publicó, en la cual, a diferencia de la versión oral que él transmite en la escuela, dice en la que escribió y publicó justamente esa sentencia tan enigmática y tan transitada, de que el analista se autoriza por él mismo o por sí mismo, de acuerdo a las traducciones que también se hicieron, ¿sí? Pero en la transmisión, en la que hace la transmisión oral, la primera versión de la proposición del 9 de octubre, él habla fundamentalmente de una posición muy fuerte de una comunidad de experiencia y de situar a la transferencia en una función política esencial, digamos, para lo que hacía al sostenimiento y a la formalización de lo que hace a la formación y a la transmisión del psicoanálisis. En función de esto, o sea, me parecía importante sostener, digamos, pensar, digamos, cuáles son las incidencias de los cambios de soportes, ¿no?, para la clínica psicoanalítica, tanto en el ámbito público como en el consultorio. Como decía Darío, es decir, perdimos algo de esa comodidad, que sinceramente yo la extraño, no es que, digo, la comodidad estaba buena en algún punto. Y por supuesto que también es resistencial, pero resistencias tenemos todo el tiempo. Hay momentos en que, o sea, las resistencias son las que van apareciendo y cada uno las trabajará como en el análisis del analista. Pero bueno, estas son formas que van sucediéndose y que van apareciendo y que son inevitables. Sí, lo que hubo, por ejemplo, en el ámbito público y en la institución, y precisamente porque a mí me toca estar a cargo de un equipo de trabajo muy numeroso, efectivamente, también como dice Darío, muchísima resistencia, hubo muchísima resistencia a poder determinar nuevos soportes de la clínica. Es decir, ahí donde debía transformarse, porque entendiendo en el momento donde estábamos, digamos, si en este estado de excepción no había cosas o había dispositivos que no podían seguir sosteniéndose indudablemente como en tiempos ordinarios, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de hospital de día no se podía seguir haciendo. Los talleres son grupos, o sea, trabajos colectivos, de lógicas colectivas, con pacientes efectivamente con afectaciones severas en la subjetividad, y eso, bueno, tuvo que dejar de hacerse, con lo cual hubo que transformar algo de esto para darle alguna continuidad con estos pacientes que quedaban sin ese soporte de trabajo clínico con la psicosis particularmente, y hubo que transformarse también a la actividad remota que se lleva a cabo a partir de los profesores de los distintos talleres
que trabajan en forma de videollamada con, bueno, con las actividades que venían realizando, ¿no? Los talleres el taller de arte, de fotografía, de música, de literatura, etcétera. Se siguen sosteniendo y esto ha servido, y también todavía no podemos extraer consecuencias clínicas tan inmediatas, pero están funcionando, están funcionando. Como así también, digamos, los dispositivos que se implementaron a partir de los acompañamientos que se fueron realizando de los contagios, de las personas contagiadas que hubo, y particularmente en el hospital que yo estoy, el contagio en principio comenzó no por el ingreso de la comunidad, sino por el lugar menos esperado, que fue justamente instalarse entre el personal del hospital, particularmente enfermería, médicos y también personal de limpieza, y así fue, bueno, escalándose en una secuencia, la verdad, difícil y compleja, con lo cual es una de los dispositivos que hubo que armarse internamente. No sin provocar también en determinado momento una suerte de identificación, porque como bien decía Darío recién, ¿no? Es decir, nosotros también participamos de todo lo que hace al miedo, al contagio, es decir, que todos los equipos también se vieron afectados y atravesados por el miedo, por el temor, con lo cual tuvimos que implementar también dispositivos internos a los equipos para determinar una periodicidad incluso de trabajo que permitiera tener esta distancia de acuerdo a los protocolos que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo alrededor de cómo se fueron ubicando las medidas de cuidado y todas las operatorias epidemiológicas que se llevaron a cabo. Esto también modificó los dispositivos, que al principio también fueron de cierta resistencia, porque bueno, esto no es la clínica, se pensaba, no, esto no es... es decir, todo aquello que saliera por fuera de esa sí virtual comodidad, como dice Darío, en la cual suponemos que estamos en la clínica psicoanalítica sin poder reinventar alguna otra posibilidad o algún otro soporte, esto tuvo muchísima resistencia. Hubo que trabajar mucho en el armado de esos nuevos dispositivos. Y tal vez tendremos que seguir armándolos porque todavía esto no se ha terminado. Vivimos un tiempo conjetural, son tiempos, fíjense, de protocolos que se van sucediendo y van cambiando permanentemente a medida que se va avanzando en lo científico y en lo que se va despejando a partir de las posibilidades que se tiene de atenuar, digamos, todo lo que son los tiempos, particularmente de internación y de cuidados, alrededor de ciertas características de pacientes que se fueron presentando. Con lo cual, me parece que es una gran interrogación, por eso digo un tiempo conjetural en función de que todo el tiempo estamos poniendo a prueba la eficacia de un acto, ¿no? Y en este sentido, tanto en la práctica clínica institucional como en la práctica clínica privada, aparece en esta modalidad de poner a prueba esa eficacia. Que si efectivamente se van sosteniendo, que los tratamientos se van sosteniendo, ha cambiado este soporte. Como bien Darío dice también, esto que aparece en relación a la intimidad, a lo que se ha jugado con la intimidad, que esto va cambiando. Bueno, ¿cuáles van a ser las incidencias? No sé qué es lo que va a quedar de esto. Me parece que todavía hay que seguir trabajando alrededor de estas cuestiones. Para mí son interrogaciones que voy verificando, que voy pensando, que vamos armando de a poco, y que de alguna manera, bueno, tal vez vaya a haber que seguir haciendo algunas modificaciones a los dispositivos. Pero en cuanto a la clínica psicoanalítica en sí, las incidencias que va a tener este cambio de formato, me parece que todavía no sé si podemos extraer rápidamente conclusiones. Yo no las podría extraer
pero sí voy haciendo hipótesis, que son muchas, comparto con Darío y con Diego en el ámbito de lo público. Pero bueno, esto es una primera aproximación para que pensemos juntos y para que charlemos. Me parece que la verdad que fue muy, muy claro lo que transmitieron Diego y Darío en relación a lo público, al ámbito público, al ámbito del consultorio. Y bueno, o sea, vamos pensando estas cosas, bueno, conversemos un poco, parece que va a ser más rico también seguir con eso. Bueno, gracias, Ricardo. Yo me quedé pensando y se me ocurría preguntarle, ya que un poco el recorrido de la charla fue recorriendo los puntos de la transferencia. Y por otro lado, me parece, no sé si Darío, pero sí sé que Ricardo y Diego, por lo que han comentado, están haciendo lo que en alguna época se llamaba trabajo de campo, no sé si todavía se sostiene en estos términos, algo que tiene que ver justamente con lo que desarrolló también tanto Ricardo como Darío, y algo anunció Diego en relación a la transferencia. Yo ubicaba dos cuestiones que no sé si ustedes la piensan, probablemente, no sé si Darío te está llegando el fenómeno de que han ingresado muchísimos pacientes en este último tiempo a pedidos de atención. Yo ubicaba en Lacan, él habla en muchos lugares de la transferencia, ubicaba a dos, y me parece ver si por ese lado se puede pensar. Uno, en la intervención sobre la transferencia, decía algo así como: después de la interpretación aparece la transferencia, después de la intervención aparece la transferencia. Y después, más en el lado del seminario 11, la transferencia más ligado al sujeto supuesto saber, ¿no? Como que la persona que viene a pedir ayuda, a contar sus cuitas, a contar lo que le pasa, si hay algo de la transferencia que está poniéndose en juego. Le quería preguntar tanto a Diego, a Ricardo, también a Darío, si estas intervenciones, en especial las de campo, ¿cómo ubican esta cuestión de la transferencia, ¿no? Si la llegada y la intervención facilita algo que se pueda empezar a recorrer, algo que se pueda armar con ustedes, es simplemente una intervención en el momento. Inclusive cuando Darío enfatiza tanto la cuestión de lo imaginario en la intervención de la transferencia, yo lo ubicaba mucho en relación a situaciones urgentes, ¿no? No sé si es lo que un poco Darío quería decir, pero sí es lo que yo pensaba cuando lo escuchaba, y en eso me parece que probablemente se emparentan con lo que vivan Diego y Ricardo. Bueno, ¿cómo se manejan en esos términos, ¿no? Inclusive si te les ocurre comentar algún recorte sobre la experiencia que venían realizando, quizás también sea, nos permita observar un poco cómo se va desplegando estas cuestiones. No sé, Diego, si tenés ganas de empezar a comentar algo de esto. Sí, en principio, en relación a esto de lo último que mencionaba Ricardo, ¿no? De la eficacia posible. Me parece que precisamente podríamos hablar de posibilidades en relación a la eficacia a partir de poder generar espacios para darle lugar a la palabra, ¿no? En el trabajo de campo me gustó esa frase, ese significante, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que manifestaba Darío, ¿no? De salir del consultorio, abandonar el confort, ¿no? Del diván y bueno, de meter los pies en el barro, ¿no? Ir allí a la casa de los pacientes, o estar al lado de una cama o en un patio, ¿no? Digo, que lo que uno fue escuchando allí es precisamente una diferencia en relación a, bueno, a todas esas intervenciones del Estado, ¿no? Digo, hay una diferencia cuando uno lo único que puede ofrecer es un espacio para poder escuchar a alguien. El rebote, la vuelta de eso es precisamente, ¿no? Algo del orden, si ustedes quieren, como de la humanización de esos sujetos que han sido aislados obligatoriamente, y, por otra parte, la puesta en relato
de ese sufrimiento, ¿no? Esta cuestión de no saber qué es lo que va a pasar, la cuestión real de la proximidad de la muerte, porque también, ¿no? lo que está allí en el horizonte es la muerte, y esto, digamos, es de doble vía, ¿no? Como decía Ricardo, tiene que ver también con nosotros, con el personal de salud, con la posibilidad de contagiarnos, y también, bueno, con los pacientes, efectivamente. Entonces, volviendo un poquito a tu pregunta, Daniel, hay una vuelta en este ofrecimiento básico de un espacio para que un sufrimiento pueda ser dicho. Todos recordarán estas famosas escenas de los aplausos, ¿no? Al personal sanitario y demás, ¿no? Fabricados, ¿no? A las 9 de la noche, en fin. Pero esto se ha ido dando, ¿no? ¿Qué es lo que uno ha observado en su práctica de siempre en el consultorio, ¿no? Esa cuestión del alivio que genera poder decir lo que a uno le pasa, cuando esto es escuchado, digamos, sin ningún tipo de bien previo puesto allí para ordenar el asunto, ¿no? ¿Darío? No, interesante. De hecho, coincido con lo que estás planteando, Diego. De hecho, justamente iba a rescatar esta cuestión del territorio, bueno, del campo, ¿no? Que aparece del lado de Daniel, que claramente me parece que es fundamental para pensar estos tiempos, y que de hecho tengo entendido que muchísimos profesionales de la salud, enfermeras, médicos, ambulancieros, pero también colegas, psicólogos, psicólogas, analistas, que están en el campo o en el territorio, como recién decías, Diego, embarrándose, sosteniendo a intervenciones analíticas y la transferencia analítica en situaciones de mucho riesgo, de contagio, de complicaciones. Digo, me parece que esto hay que como de alguna manera dignificarlo. Pero cuando yo hablaba de transferencia, trataba de sacar de la idea más tradicional de transferencias, son esos análisis que duran muchísimos años, entonces tengo que suponer que hay algo en el orden de la repetición. La transferencia es en acto, la transferencia puede ser solo un pequeño acto, ¿no? Ni siquiera la transferencia necesita de la continuidad de los encuentros entre alguien y otro. Y la transferencia se puede dar en un simple acto de alguien que está ahí en el territorio con los pies embarrados, dándole la posibilidad a que otro pueda desplegar algo de su padecimiento en coordenadas de una verdad del inconsciente y un real de sus goces. Si algo de esto se pudo poner en juego, o lo imaginario, o lo simbólico, o lo real de la transferencia estuvo ahí. Pensaba si lo que vos planteabas de la intimidad no termina, aunque sea virtualmente, siendo también un trabajo de campo. Sí. Recién decía, bueno, ¿no? Pues estaba diciendo, bueno, ¿no? Estos tantos profesionales que salen al campo, al territorio, y yo decía, bueno, ¿qué ganas me da de eso? Pero yo tengo una enfermedad preexistente, la verdad que si yo me contagio COVID, efectivamente no la cuento. Digo, por mi problema pulmonar que tengo. Ahora, es interesante porque no es que me quedo aislado de cagón, porque en realidad la verdad es que me gustaría estar en el campo, me gustaría estar en el consultorio, pero efectivamente el horizonte de la muerte está muy cerca. Para otros quizá no tanto, y sea un poco más fácil transitar el campo, y hay muchos que transitan el territorio y el campo igual con una proximidad a la muerte muy de alguna manera irrevocable. Pero lo que me refiero es, la transferencia tiene que ver con la posibilidad de sostener ahí, por eso decía, es interesante cuando Ricardo justamente ubica esta cuestión, bueno, que un análisis es eso que finalmente se espera de un analista, o que eso que sostiene un analista. Se trata de que alguien esté en esa posición de analista, habilitando palabra y goces y deseos, si se quiere,
de una posición a otra que está sufriente. Eso es transferencia en algunas de sus dimensiones y eso produce un efecto. Produce un efecto que además es efectivo, ¿no? Alguien se queda pensando, alguien abrió una pregunta, aunque haya sido solo una intervención en el ámbito comunitario, en el territorio, una intervención independiente, igual eso también es transferencia. Y me parece que esto nos permite pensar, que un poco esto que decías, Daniel, ¿no? De, bueno, finalmente, también de manera remota estamos poniendo en juego transferencia porque jugamos también nuestras cartas, ¿no? Creo que están sobre la mesa las cartas. Están un poco más sobre la mesa que detrás de un diván, cómodos en un sillón donde no nos ven. Me parece que ahora ponemos más sobre la mesa nuestras cartas y que eso favorece también el análisis, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Ricardo. Sí, sí, es muy interesante, o sea, situar los lugares de la transferencia. Particularmente pensado en el territorio, como bien decía Diego y Darío. Pensar el territorio es pensar un lugar y un espacio discursivo. Es decir, me parece que el territorio está hecho de discurso como yo lo pienso. Por lo menos los territorios están hechos de discurso, ya sea una institución, un centro de salud, el consultorio, los lugares que uno pueda pensar alrededor de los cuales uno va transitando, que están hechos de discurso en el sentido de que, por ejemplo, las instituciones tienen mitos fundantes, tienen lugares, representaciones sociales muy particulares a lo largo de determinaciones históricas, en tiempos sociopolíticos distintos. Es decir, pensar esto es también poder pensar cómo ubicar, digamos, el trabajo y los dispositivos en relación a la habilitación, como dice muy bien Darío por allí, no lo dice de este modo, pero creo que de qué manera habilitar la posibilidad o crear las condiciones de posibilidad de la transferencia. Ahí donde se habilita siempre aquello que de alguna manera, y más en estos tiempos, la posibilidad, como decía Diego, en relación a dar lugar a la palabra, es decir, cómo armar algún relato, cómo armar una narrativa de lo real que este virus impone, ¿no? De alguna manera, porque todos estamos expuestos naturalmente a la amenaza de ser gozados por este virus que se nos puede inocular y nos puede hacer cualquier cosa y hasta llevarnos incluso hasta la muerte. Entonces me parece pensar las cuestiones de la transferencia esencial, interrogarlas de qué manera se van a producir, y sí, efectivamente, yo creo que en el territorio, ya sea en una sala de internación, ya sea en el consultorio, ya sea, por eso como decía, ahí hay efectos que aparecen en relación a lo transferencial que uno tiene que poder dar cuenta, indudablemente, porque va a ser aquello que se produzca a partir de los lugares de enunciación en que cada uno se ubique. Y esto es la distinción, ¿no? De que un psicoanalista, digamos, por lo menos esté interviniendo desde ese lugar y desde esa posibilidad del arte de escuchar, de armar algo que mínimamente tenga que ver con una narrativa, porque la narrativa, digamos, decir, de hacer pasar por lo simbólico, ¿no? Lo real y anudado también a lo imaginario, hace posible en estos tiempos establecer mínimamente un S1 alrededor del cual pivotear, porque si no, justamente aparece aquella que es lo que observé en este tiempo, ¿no? Que ante la caída de algún liderazgo o de algún semblante de liderazgo, lo que genera es justamente la situación de pánico, como bien decía Freud en Psicología de las Masas. Lacan lo que le agrega a eso es algo interesante, digamos, que una cosa es, en la conferencia de Ginebra, del síntoma, él dice, es necesario que se tome la posición de semblante de amo para que las cosas marchen. Digamos, él decía, yo no soy jefe de nada, pero no soy jefe de ustedes, pero sí hay algo de la posición que debo tomar para que las cosas marchen. A veces no sabemos hacia dónde, pero que marchen es importante porque lo que da es alguna garantía de que por lo menos algo no se va a destejer o a disolver de una manera en este momento espantosa como ha pasado en determinado momento donde, y creo que en todas las instituciones ha sucedido,
¿no? Esta exigencia del otro, del cuidado, al Estado, a las direcciones, a los jefes, a todos quienes ocupan algún lugar de semblante de ese uno, se le exige y que se vieron justamente tomados por este miedo al contagio, que si no se sostenía algo de esto, no se sostiene algo de esto, bueno, aparecen estos movimientos de lo que Freud llamaba la angustia pánica, ¿no? Esa angustia que él ubicaba en relación a este modo de establecimiento de la angustia. Bueno, les hago una última pregunta para después dar paso a los comentarios de la gente, de las personas que nos están viendo. Les pido una respuesta breve, pero quería ver si pensaron algo que en este tiempo haya facilitado alguna cuestión clínica. Les doy un ejemplo de mi cosecha. En nuestra institución hay algunos papás que nos cuesta mucho sumarlos a las entrevistas y tener algún contacto que permite desplegar alguna cuestión. En estos tiempos de pandemia, el contacto virtual implicó la presencia de ellos permanente en muchos de los contactos que realizamos con los chicos, lo cual abrió toda una puerta a poder entablar distintos diálogos con los papás e ir recorriendo cosas que inclusive nunca habíamos recorrido de familias que hace tiempo que vienen, lo cual abrió toda una posibilidad que antes no estaba y que tal vez sea consecuencia también de la necesidad de los papás de hablar por estos tiempos que todos estamos padeciendo. ¿Hay cuestiones en su actividad clínica que a partir de esta situación de pandemia, de estos cambios que se produjeron, abrieron cosas que ustedes consideran que son como para seguir, que son positivas? Diego. Sí, a mí, digamos, en relación como decía Darío, las coordenadas de época que las tendríamos que definir, porque me parece que ahí, digo, no es lo mismo si pensamos, por ejemplo, como esa pequeña discusión que se suscitó entre Zizek, Agamben, Byung-Chul Han, ¿no? Digo, si hay continuidad, si finalmente las cosas se van a reacomodar en estas coordenadas de época en virtud del S1 del discurso del capitalista, o si hay discontinuidad, posibilidad de quiebre, surgimiento de una cartografía nueva a partir de nuevas narraciones del territorio. No es lo mismo, ¿no? Pensar las coordenadas de época en función de continuidades o de discontinuidades. Yendo a la pregunta, Daniel, a mí lo que me pasó es que con algunos tratamientos que venía sosteniendo, bueno, pudimos probar ese pasaje, ¿no? a los nuevos soportes, ¿no? Y continuar y proseguir el diálogo. Y eso me ha generado, bueno, como nuevas demandas, ¿no? Nuevas consultas, en donde, bueno, estamos transitando de alguna manera ese tiempo y de alguna manera la participación en estos nuevos dispositivos que se fueron generando en términos del sector público también han generado efectos que tienen que ver también con determinadas demandas que nos van llegando y como, bueno, mi formación, mi métier tiene que ver con el psicoanálisis, bueno, uno las demandas las va escuchando, ¿no? Y otra cuestión que me parece importante en función también de esto que mencionabas, Daniel, que digo que no es lo mismo digamos, la prosecución de nuestras actividades a partir del deseo que a partir, digamos, como de otras posiciones. El sostenimiento de nuestra actividad cotidiana a partir del deseo genera efectos particulares que me parece que tal vez puedan leerse en estos términos que vos planteás de cuestiones de transferencia, ¿no?
A ver, lo planteo de esta manera, como, si quiere, como en 3 puntos, y que creo que tienen que ver con esto que llamé la intimidad transferencial. Me parece que favoreció condiciones, lo digo así, favoreció, este tiempo favoreció. ¿Tuvo alguna pérdida este tiempo? Me parece que hay cierto real de la tensión de los cuerpos que se perdió, pero voy a decir lo que se favoreció. Me parece que favoreció condiciones de realización. Me han llamado pacientes nuevos que no hubieran podido venir a mi consultorio de San Miguel por las distancias o por lo que sea, me han llamado y dice, bueno, ahora que estás atendiendo de manera remota, ¿podemos empezar? Le dije, bueno, dale, empecemos, ¿no? Y no en el sentido de cierta cuestión de facilidad, era porque efectivamente había un imposible o una gran dificultad y entonces favoreció condiciones de realización, sobre todo de consultas nuevas. Después, me parece que favoreció cierta novedad. Del lado del analizante y de mi lado, se introdujeron más variables. Esto que yo decía un poco diciendo, bueno, de golpe una sesión la tengo en mi dormitorio, la otra sesión la tengo en el dormitorio de los chicos, la otra sesión la tengo en el living. Y los pacientes empiezan a notar otros detrás, otros decorados, otras estéticas, y de golpe dicen, y no sé, y ahí esa puerta, y esto ha entrado al discurso. Digo, y se introdujo la novedad. Quizás se está perdiendo lo que me daba comodidad del consultorio, que también se introducía antes, y ahora se introducen otras cuestiones, y se ha introducido muchísimo, y lo he utilizado muchísimo, las cosas que mis pacientes me dieron a ver. Me he mostrado en los cuadros detrás, ciertos utensilios que estaban ahí. Una paciente cocinaba mientras se tenía la sesión analítica y en realidad nada, y claramente intervine, ¿no? Digo, se introdujo la novedad. Y lo tercero que iba a decir, ¿no? Me parece que ahí lo que empezó a aparecer, ¿no? Como me parece que una cuestión como importante es, lo digo incluso con cierta cosa así media irónica, se produjo cercanía. Yo me di cuenta que, lo estoy pensando, que hay más cercanía en este momento, por eso que hablo de la intimidad transferencial, que en el consultorio, ahí donde las cosas se sostenían más fuertemente en semblantes. Y acá la cercanía tiene que ver con esto, recién decía un poco riéndome, mis pacientes ya conocieron a mis hijos, porque en realidad nada, no los puedo atar, entran, son medio revoltosos, papá, interrumpen, ¿qué voy a decir? Tienen 4 años y 6 años, ¿qué le voy a decir? Mira, estoy atendiendo, en algún momento de la sesión entran, casi todos mis pacientes ya han conocido a mis hijos, han hecho comentarios sobre ellos, y de hecho no me pongo mal porque los pacientes de Freud conocían a los hijos de Freud. Se ha generado esto que yo digo como una especie de cercanía en coordenadas imaginarias, que no es para nada negativa. Todo lo contrario, me parece que relanza la transferencia. Me parece que relanza lo imaginario de la transferencia y que eso, ¿no? Como esto que decía de las novedades y como esto que decía de las condiciones de realización, me parece que favorecen escenarios. Ahora, después igual hay que sostener la escucha, neutralidad, abstinencia, deseo de analista, semblanteo de objeto A, la pregunta por el sujeto supuesto al saber. Digo, finalmente hay que sostener nuestro quehacer como analistas. Pero me parece que en términos transferenciales se han generado algunas cuestiones que si las podemos tomar son del orden de lo favorable. Recién Diego decía, bueno, es ruptura, es continuidad. A mí me parece que es una ruptura transitoria, que no termina de ser ruptura. Me parece que el capitalismo, que son las coordenadas de época, se va a rearmar dentro de 3 meses, 6 meses, 1 año, y dentro de 2 años va a estar de vuelta con quizás un ministerio reducido a secretaría o hospitales sin respiradores suficientes. Digo, esto va a volver a suceder porque tiene que ver con el capitalismo que no creo que se modifique suficientemente con lo que nos está sucediendo. Creo que hay algo que se modifica transitoriamente y que volverá a su forma, pero que sin embargo me parece que nos va a permitir a los analistas, si sostenemos las preguntas y la conjetura, como decía Ricardo, me parece que nos va a permitir pensar de otro modo el análisis que no sea en los clichés de la década del 80 y el 90. Ricardo.
Sí, está muy bueno lo que transmiten Diego y Darío en esto. Yo pensaba qué es lo que de alguna manera nos va a enseñar este tiempo, ¿no? O sea, me parece que es lo que vamos a poder extraer como enseñanza. En principio, como decía Darío, y acuerdo con él, que también en la experiencia personal ha pasado y va pasando en el consultorio, que efectivamente uno empieza a recibir consultas desde lugares totalmente remotos, a tal punto que uno sabe que si hay continuidad de esos análisis, va a ser por esa vía. Aún así se abra el consultorio, van a ser por esa vía. Porque la transferencia tiene una geografía también. Es decir, si bien eso está dado por efectos transferenciales, ¿no? Como llegan los pacientes habitualmente, van a estar atravesados precisamente por esta modalidad, por este nuevo soporte, porque así va a quedar, porque así van llegando los pacientes y está bien, digamos, que esto suceda. Es parte de la novedad que antes no podían llegar, como bien dice Darío, por ahí no podían analizarse con Darío si no fuera porque, claro, no pueden llegar a su consultorio. Entonces, en este sentido, creo que sí ha cambiado algo de esta modalidad y de pensar la transferencia desde ese lugar. Por otro lado, una de las cosas que vamos aprendiendo es que sí, desde el ámbito público, a mí me parece que hay que revisar y si es posible, y yo trataría de pensar que hay cosas a las cuales no podrían volverse. Si bien el capitalismo se va a sostener porque naturalmente se va a rearmar con otras coordenadas, no es como dice CISEC, que CISEC dice, bueno, va a ser lo que él dice va a volver un capitalismo, un comunismo, va a ser un socialismo, ¿no? A partir de que el golpe del capitalismo van a ser como los 5 dedos de Kill Bill en el cuerpo de Bill cuando hace esa maniobra de las artes marciales mitológicas que provocan el estallido del corazón en 5 minutos. Me parece que demasiado, ¿no? O sea, esa Mira, mucha televisión, sí, me parece. Sí, es interesante lo que dijo Cise. Tampoco es lo que dice Agamben, que en realidad, bueno, la invención de una pandemia, bueno, él lo que interroga es la función política de la utilización de la epidemia, ¿no? O sea, como control de los cuerpos, pero me parece que subyace en lo que dice Agamben, creo yo que no lo dice allí, pero algo que decía Maquiavelo, que gobernar también es administrar el miedo. Hay algo de esto que subyace en lo que interroga Agamben también. Por eso, y son las posiciones que se fueron produciendo en marzo, por esa, que fueron los inicios para nosotros, para Italia ya tenía avanzado todo lo que es el nivel de contagio. Pero a nivel sanitario a mí me parece que sí debiera poder pensarse, y ojalá se pueda pensar, la reformulación de muchas cosas del sistema sanitario que son necesarios, esenciales, volver a pensar. No sé qué es lo que va a quedar como saldo de esto, pero hay cosas efectivamente que no sé si podemos pensar en volver a pensar las aglomeraciones de las salas de espera como se tenían hasta hace muy poco, ¿no? Que alguien vaya a pedir un turno a las 4 de la mañana, la verdad que debiera ser reformulado, debiera ser pensado, se debiera aprender de esto una mejor calidad de accesibilidad a los sistemas sanitarios de salud en todo el ámbito, ¿no? Ojalá fuera así, no lo sé qué va a pasar, tal vez como dice Darío, por ahí a lo mejor vuelve todo a lo mismo, y ojalá no sea así, porque en realidad lo que ha revelado precisamente es que, y leía en un artículo de Daniel Feierstein muy bueno que salió en El cohete a la luna, que él dice con la cuarentena no alcanza, cómo ahí él ubica que en realidad, si bien Alberto Fernández hizo una muy buena lectura de lo que sucedió, reuniendo expertos y formulando a partir de ahí las políticas a seguir, que hay algo un poco más allá que también tiene efectos que no son solamente los que tuvo del contagio, sino que también era importante pensar los efectos sociales, subjetivos y de las logísticas, porque naturalmente las logísticas, si bien se implementaron, por la gran cantidad de contagios, particularmente lo que hace al AMBA, ¿no? Y que es donde yo realizo mi práctica, bueno, digo, también lo realiza en Quilmes, yo en San Martín, evidentemente se ven superadas las logísticas y que no se da abasto, no se da abasto para sostener, digamos, todas
las demandas que se produjeron porque ha habido muchísimos contagios y que naturalmente en lugares superpoblados, como son los barrios, alrededor de lo que es el conurbano y donde por lo menos está el hospital emplazado en San Martín, entre San Martín y Vicente López, con una alta densidad de población vulnerable, esto ha hecho que sí han estallado y han entrado a poder dar respuestas logísticas que fueron superadas realmente. Me parece que de esto tenemos que aprender mucho, ¿no? En el ámbito público. Ojalá que se pueda aprender para mejorar los sistemas sanitarios desde el ámbito público, ¿no? Me parece que eso sería lo esperable, me parece a mí. Por eso digo, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Todavía está por trazarse, todavía está por ir trabajando, pero sí fuertemente, bueno, yo apelo a algo de lo que vos decías, Daniel, y que, bueno, trabajamos todos, de volver a instalar en el lugar esencial la transferencia, ¿no? Como modo de pensar las lógicas colectivas incluso, cómo pensar los trabajos colectivos en territorio, como el trabajo colectivo mínimo en el consultorio también, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva de pensar la colectividad como en algún momento decía Freud, ¿no? Donde me parece a mí que justamente entre lo individual y lo colectivo se ubica el sujeto. En ese punto es lo que quería decir. Bueno, le abrimos las preguntas. ¿Querías decir algo, Diego? Sí, no, que me estaba acordando de uno de los últimos reportajes que le hicieron a Ricardo Rodríguez Ponte, donde él manifiesta que precisamente de los 4 conceptos fundamentales, el concepto fundamental es el de la transferencia. Es verdad, es verdad. Muy necesaria en estos tiempos. Bueno, abrimos las preguntas a las personas que nos están acompañando en el encuentro.